Mi yugo es llevadero, mi carga ligera. Los hombres no queremos yugos, no queremos cargas, ¿verdad? Sin embargo, el Señor ve a los hombres que no entran en el camino de la voluntad del Señor, que no se someten a sus mandatos, que se rebelan contra la palabra de Dios, los ve cargados, los ve cansados, agobiados, porque sin estar en Cristo, yendo cada uno por su camino, siguiendo las pasiones, los deseos, las concupiscencias del corazón humano, al final lo que hacemos los hombres es ir contra nuestro bien, cargarnos con pesos y cargas que nos aplastan. Porque esto es lo que conseguimos, una aparente libertad que nos esclaviza, una aparente satisfacción momentánea que nos deja vacíos y además atados a esos hábitos que se convierten en vicios y esclavizados por los criterios del mundo, por el espíritu del mundo y por la tiranía y la carga de opresión de Satanás, el príncipe de este mundo. La carga del pecado que arrastra el hombre le mata. Y así ve el Señor a los hombres, cansados y agobiados, sin fuerzas, porque no hay fuerza para vencer toda esa carga. Y dice, venid a mí. ¿Por qué? Porque Él nos descarga. Pero no solo nos libera, corta esas ataduras, nos descarga de nuestra culpa, de nuestro pecado, nos libera de la opresión del maligno, sino que nos enseña el camino de la verdadera libertad. ¿Y en qué consiste? En abrazar la cruz, en negarnos a nosotros mismos y abrazar la cruz y seguir por el camino que el Señor nos marca, unidos a Él. Los yugos normalmente eran pues para una pareja de bueyes, ¿verdad? Y el Señor nos dice, aprended de mí. Es decir, Él está abrazando la cruz el primero. Y ahora nos dice, toma tu cruz, a mi lado, aprende de mí, ¿cómo llevo yo la cruz? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me someto a la voluntad de mi Padre? Por amor. Ahora tú aprende con humildad, con mansedumbre, como yo lo hago. Aprende a vivir verdaderamente, aceptando la voluntad de Dios, que no es carga pesada, sino que te libera realmente. Porque mi yugo, la cruz, es suave. Cuando la abrazamos como el Señor nos enseña, con mansedumbre, con humildad, con amor, entonces se hace suave. Es vida, no es muerte. En la cruz Cristo venció al mal, lo derrotó, venció. Hay vida ahí. En la cruz está Cristo dando vida. No se trata de abrazar los sufrimientos y contrariedades de la vida sin más, sino lo que el Señor realmente está permitiendo o queriendo para nuestra vida, porque también hay cosas que no son de Dios. El Señor nos libera, no nos pone cargas pesadas, nos libera, pero sí nos marca un camino donde tenemos que someternos, negarnos a nosotros mismos para ser verdaderamente libres. Y hay una carga que es ligera, no es pesada, no es como la del mundo. ¿Y esa carga en qué consiste? ¿Para qué Cristo fue a la cruz? ¿Por qué? Por amor a los hombres y al plan de Dios, a la voluntad de Dios y a la salvación de los hombres. Luego esta es la carga que deberíamos llevar con Cristo también. Buscar, amar a los hombres, buscar su salvación. Y por eso precisamente el camino es la cruz. Porque nos van a venir contradicciones, rechazos, persecuciones, problemas. Pero si lo hacemos unidos a Cristo, Él nos fortalece. Él es el que tira más fuerte del yugo y del carro y del arado y lo que sea. El que nos hace llevar esa carga como en volandas. Porque si está la fuerza del amor, todo es posible. Pero necesitamos entrar por ahí, unirnos a Cristo. Dice Isaías
que los jóvenes se cansan y se fatigan. Dios no se cansa, no se fatiga. Y fortalece a quien está cansado. Los jóvenes se fatigan, tropiezan, vacilan. Es decir, confiar en la fuerza humana, aun en pleno vigor de las fuerzas humanas, eso no llega muy lejos. Pero Dios, que es todopoderoso, pero también es amor. Si nos unimos a Él y recibimos lo que Él tiene, su vida, tenemos su amor y su fortaleza, el don de su espíritu de fortaleza, para hacer lo que el hombre no puede hacer. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. En 2013 a mí me salió una hernia discal y alguien me dijo: tú jamás podrás volver a Mozambique, porque había vivido tantas cosas allí y mi corazón estaba en querer regresar a Mozambique y seguir ayudando a los hermanos que estaban allí, seguir evangelizando allí. Y cuando me dijo esto, yo internamente dije: mentira del diablo. No volveré si no es voluntad de Dios, pero si es voluntad de Dios, yo volveré. ¿Cómo? Entiendo que humanamente aquel consejo, aquella afirmación, humanamente tenía sentido, porque entendiendo los caminos de allí, para los viajes, para todo, pues con una hernia eso era una locura, ¿verdad? Intentarlo. Pero eso es el pensamiento de los hombres, no el de Dios. Y yo sabía que si era voluntad de Dios, podría hacerlo. ¿Cómo? Pues de dos maneras. La primera, el Señor, que todo lo puede, podría sanarme la hernia, por ejemplo, y ya está. O mantener la hernia, todavía mejor, mantener la hernia por un tiempo, que el Señor quisiese, y a pesar de eso, poder viajar para evangelizar y hacer todo lo que fuese sin impedimento. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasó. Claro que volví, con la hernia, pero con el Señor. Y abrazando la cruz, pero con la fuerza del amor y la pasión por servir a los hermanos y evangelizar, el Señor hice los más miles de kilómetros que en todo el tiempo que había estado en Mozambique, por los peores caminos que nunca había atravesado, en las peores condiciones. Y sin embargo, todo lo pude hacer. ¿Cómo? No lo sé, el Señor sabe. Lo pude hacer. No me pasó nada. Pude con todo ello. Y eso sí, el fruto y la gloria que el Señor obtuvo, tremendo, tremendo. Brujas convertidas, cientos de conversiones, de pequeños acogiendo la palabra de Dios, milagros, sanaciones, liberaciones, victoria para el reino de Dios. ¿Y cómo llega esto? Por el poder de Dios. Dios es el que lo puede todo, los hombres no podemos nada, pero tenemos que entrar por el camino que el Señor nos marca. Venid a mí, aprended de mí, tomad mi yugo y a cargar nuestra carga juntos, que Él lleva la parte mayor. Pero esa carga es preciosa, porque es traer el reino de Dios a las vidas. Esta es la carga, la motivación, movido por el combustible del amor, lo que nos hace servir en el reino de Dios. Y si no pasamos por este proceso, no estamos en condiciones de servir en el reino de Dios. Si rechazamos la voluntad de Dios, si rechazamos la cruz, y si no tenemos la misma carga y pasión del Señor, si no estamos unidos a Él, pues a lo mejor nos pasa como esto que dice al principio el Señor, que estamos cansados y agobiados con nuestros problemas, con nuestras cargas y rebeldes a la voluntad de Dios, sin entender lo que el Señor quiere para nosotros. Y, Señor, ayúdame, estoy exhausto. Y el Señor tiene todas las fuerzas para darnos, para levantarnos, pero no queremos entrar por el camino que el Señor nos indica para hacerlo. Qué necios, ¿verdad? Como tantas veces el Señor le decía al pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, que no doblega la cerviz para someterse al yugo suave del Señor, de la voluntad de Dios, que no ama la voluntad de Dios, sino que ama sus caminos. Por eso la dura cerviz. ¿Cómo necesitamos conversión?
Conversión a la verdad, conversión a la vida, conversión al amor, conversión a Cristo. Y encontrarlo de verdad y que Él transforme nuestras vidas. Así sea.